una nueva edición de Ciudadanos. En el día de hoy vamos a estar entrevistando al coordinador del Nodo 2 de Rafaela. Muy buenas noches, Oscar. ¿Cómo te va, Barbie? Muy buenas noches. Así lo dijiste vos muy bien. Vamos a conversar con Fernando Muriel, abogado de profesión, coordinador y titular del Nodo Región 2 y además es candidato a intendente por el partido Rafaela Puede Más, ahora después de las internas del 28 de abril, dentro de lo que es el Frente Progresista Cívico y Social. Así es, así que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Fernando. Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio, por recibirnos aquí. Bueno, Fernando, primero para comenzar sería interesante conocer y que nos cuentes qué es lo que te motivó a participar en la política. Bueno, un poco responder a una tradición familiar. Yo nací en un hogar donde se vivía y se respiraba la política desde muy chico. Mi papá fue intendente de la ciudad durante 22 años. Y bueno, viví todo ese proceso en el cual uno se va acostumbrando y va tomando un poco el gusto de lo que ocurre en la casa y también en la actividad paterna. Y bueno, después la vida me fue llevando por distintas circunstancias a participar de instituciones de la sociedad civil, clubes, la Liga Rafaelina. También tuve un trabajo en la Universidad Católica de Santiago del Estero y también un paso por el municipio como funcionario del actual intendente. Terminó ese mandato, me volví a mi actividad privada y después fui convocado para hacerme cargo del nodo, con lo cual entendí que podía llegar a constituir un lindo desafío para mí y esto después derivó en la candidatura a intendente, así que creo que también responde un poco a lo que decía recién, la tradición familiar, pero fundamentalmente un poco la vocación que tengo también para trabajar desde lo institucional y desde lo público. Muriel es un apellido con historia, vos lo acabás de mencionar, y además tu padre ha tenido una intendencia que, como la de otros intendentes de Rafaela, han marcado la huella, han marcado el camino. ¿También dejó un legado para que vos lo continúes ahora en esta candidatura en particular? No, yo creo que el legado que dejó mi papá fundamentalmente fue a la ciudad, de un montón de obras que se hicieron durante su gestión y que creo que logró transformar un pueblo grande como era Rafaela allá por el 59 en una ciudad pujante que fue, digamos, el resultado no solamente de la actividad del Estado, sino también de la gente que la constituye, de los empresarios, de los trabajadores, de todos aquellos que hacen día a día Rafaela, de los empleados municipales, de todo el mundo que ha trabajado por esta ciudad. Pero fundamentalmente el legado que me dejó a mí es el legado de la vocación por lo público, por la administración pública, por el trabajo comunitario y fundamentalmente un trabajo que tenga que ver con el progreso de la ciudad que nos vio nacer y que ojalá que pueda, como dije el otro día, vivir hasta el último de mis días. ¿Y qué es lo que te lleva a buscar la intendencia de la ciudad? ¿Qué crees que debería modificarse en el municipio y qué es lo que vos proponés como candidato a intendente de la ciudad? Bueno, en primer lugar, algunas de las propuestas que nosotros hemos planteado en la campaña tienen que ver con ese objetivo, con un gobierno mucho más austero, fundamentalmente que se vaya acomodando o amoldando a los nuevos tiempos que la sociedad exige, en donde el funcionario público tenga, digamos, como primer objetivo el servicio a la comunidad y por supuesto que como grupo político también tenemos que pensar en un gobierno austero desde lo numérico, desde el hecho de armar un equipo mucho más pequeño, pero donde los funcionarios tengan la posibilidad de ser funcionarios full time, que trabajen y que dediquen su actividad durante todo el día. Un gobierno transparente donde ponga en manos de la oposición todo lo que son las cuentas públicas, que aquel funcionario que nos controle no sea designado por el propio intendente, sino por el Consejo Municipal y fundamentalmente por la oposición, en donde también se prioricen los recursos hacia los temas que realmente importan a la ciudad, como es el tema de seguridad, y en donde creo que el municipio ha desperdiciado muchos años de trabajo y de esfuerzo, fundamentalmente porque no ha logrado tecnificar la ciudad y creo que a partir de la tecnificación se puede lograr una mejor prevención en seguridad, que es la función que le compete al municipio. El Frente Progresista, en el primer mandato que, digamos, preside Hermes Wiener como gobernador de la provincia, divide a Santa Fe en 5 regiones.
Esta región es una región amplia que no solo abarca el departamento castellano, sino también los departamentos del norte de la provincia. Entonces, la figura del referente, del titular del nodo, es una figura importante, quizá al mismo nivel que la de un senador. ¿Cuál ha sido tu experiencia de gestión, teniendo en cuenta que el próximo 10 de diciembre va a culminar tu mandato? Mira, Oscar, fue una experiencia buena, fundamentalmente porque he podido conocer realidades de otros lugares que no los conocía. En algunos casos tenía una aproximación por haber pasado por la Liga Rafaelina, que me dio un contacto con distintas localidades, fundamentalmente del departamento castellano, pero creo que no lo asimilo a un senador, fundamentalmente porque son dos cosas totalmente distintas en cuanto, primero, los recursos que uno maneja. Yo particularmente en el nodo nosotros no manejamos ningún tipo de recursos. Sí, lo que hacemos es intermediar entre lo que son las autoridades comunales o municipales o institucionales de alguna comuna o alguna ciudad, fundamentalmente trasladando esa inquietud o esa necesidad al gobierno central. Bueno, creo que ha sido un trabajo que hemos hecho tratando de hacer visible lo que es el nodo, incorporando algunos servicios fundamentalmente más para la ciudad de Rafaela, que tienen que ver con algunas cuestiones que no se prestaban y que pudimos empezar a prestar desde la sede del nodo. Y bueno, tratando por supuesto de estar al servicio de aquellos que lo solicitaban, fundamentalmente de aquellas pequeñas localidades que muchas veces no tienen el contacto directo con un funcionario y que a través nuestro lo pudieron hacer. Fernando, volviendo al tema un poco que planteaba Oscar, o lo que dialogábamos antes con el tema de seguridad, y teniendo en cuenta la cercanía que tiene el nodo y usted particularmente con el socialismo, ¿cómo ve el tema de seguridad? Porque por ahí se cuestiona un poco la municipalidad y este es un aspecto que recae en el gobierno provincial. ¿Cuál es su mirada en cuanto a los hechos o de la manera en que lo afronta la provincia? Ya, el tema de seguridad es un problema que ya lo han dicho muchos, que es multicausal, o sea, no responde a una sola causa y tampoco creo que deba ser atribuible a un solo nivel del Estado. Por supuesto que el gobierno provincial tiene la responsabilidad del manejo de la policía provincial. Creo que el gobierno del Frente Progresista ha hecho un buen trabajo en lo que tiene que ver con todo lo que es equipamiento de la policía, que durante mucho tiempo no se daba, pero evidentemente no ha logrado dar con la certeza necesaria para poder realizar un trabajo integral que permita mejorar los niveles o los índices de inseguridad. En algunos casos se mejoraron, como fue en el 2017, en el 2018 hubo un recrudecimiento. También tiene que ver todo un contexto nacional en cuanto a lo que es la situación económica y social y también el desarrollo que muchas veces se dan en cada una de las localidades, y en este caso en Rafaela no está excluida. Y además también creo que hay un importante trabajo que debe hacerse desde la justicia provincial y federal, que también debe complementar un trabajo junto con los demás niveles de Estado para que se pueda cerrar un círculo virtuoso y que en definitiva aquellos que delinquen tengan la sanción necesaria. Cada uno de los niveles del Estado tiene un déficit y seguramente habrá que seguir trabajando para que cada uno de esos niveles puedan lograr acercarse al ideal que cada ciudadano pretende. De todos modos, vos sos un fusible importante dentro de lo que es el esquema del nodo en este territorio, y hubieron momentos álgidos, particularmente en el tema de seguridad. Recuerdo uno puntualmente cuando el presidente del Consejo y el concejal Jorge Muriel estuvieron visitándote en el nodo y en una discusión fuerte políticamente hablando intercambiaron posiciones y puntos de vista. Bueno, esa también es una responsabilidad que tiene quien de algún modo, como en el caso tuyo, representa al gobierno de la provincia en este territorio, ¿no? Sí, lógicamente que, bueno, en esa circunstancia ellos planteaban, creo que un pedido hacia el ministro de Gobierno, que es el ministro del cual yo dependo. No tengo una función exclusiva en el nodo en lo que hace a la seguridad, porque le corresponde a otros funcionarios, al jefe de la Unidad Regional Quinta fundamentalmente. Pero bueno, en ese caso, bueno, pudimos trasladar la inquietud de los concejales al ministro de Gobierno, lo recibió, y fundamentalmente creo que se dio por una situación que tiene que ver con una disputa que hubo en su momento entre el ministro de Seguridad y el intendente de la ciudad, en el cual, bueno,
ya es por todos conocido lo que ocurrió y que eso entorpeció en mi leal saber y entender la relación que debía haber entre los dos gobiernos y que seguramente conspiró para que los rafaelinos tengamos una mejor seguridad. ¿Tiene alguna opinión formada sobre el ministro Puyaro, usted? No, a ver, el ministro Puyaro es un funcionario que designa el gobernador y es el gobernador a quien le compete evaluarlo en su función. Digo simplemente a modo de responder tu pregunta. Sí, como lo llevo, digamos, por ahí por el conflicto que había tenido en su momento con el intendente. Yo creo que, más allá de las responsabilidades respecto del conflicto, creo que aquellos que ocupamos cargos públicos no debemos anteponer nuestras cuestiones personales a los intereses que representamos. Y en este caso, no tanto Puyaro como el intendente creo que han dejado de lado ese precepto y quizás han priorizado otras cosas que hizo que la relación no fuera como corresponde, como debe ser, y como dije recién, seguramente debe haber contribuido para que los rafaelinos tengamos menos trabajo en materia de seguridad. Ojalá que aquellos que tengan la responsabilidad de cubrir esos dos cargos puedan restablecer de un modo integral y completo esa relación para que los ciudadanos de Rafaela no nos veamos afectados en nuestra seguridad fundamentalmente. La funcionalidad del nodo es amplia, es variada, abarca diferentes aspectos, como dijimos antes, la geografía es muy grande y especialmente también hace hincapié en el tema cultural. Al principio esa estructura nodal fue criticada, fue observada incluso por la oposición. Hoy por hoy los nodos se han constituido en un punto de referencia importante para los trámites de los ciudadanos, pero también para este tipo de encuentros culturales, como por ejemplo el programa Querer, Creer, Crear, ¿no es cierto? Sí, yo creo que los nodos, todos aquellos que, digamos, tuvimos alguna, en mi caso, por ejemplo, tuve algunas dudas cuando se decidió crear los nodos, fundamentalmente porque uno tenía que ver el desarrollo para entenderlos un poco más. Pero bueno, la provincia está dividida en 5 circunscripciones en un montón de temas, por ejemplo, en el caso de justicia también. Y creo que los nodos vienen a establecer una referencia territorial con respecto a lo que es la provincia en muchos aspectos. Por ejemplo, ayer participamos de la inauguración del Hospital Iturraspe y va a haber 5 hospitales nodales, uno en Reconquista, uno en Venado Tuerto, uno en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Siguiendo esa línea de trabajo fueron creados los nodos, que se fueron llenando de trámites y servicios que lo que posibilitan fundamentalmente es acercar el Estado a la gente. El hecho de que hoy se pueda tramitar una escritura de bien de familia en Rafaela es algo que antes debía realizarse en Santa Fe, o que los empleados públicos puedan jubilarse gratuitamente en la sede del nodo atendidos por personal de la Caja de Jubilación es algo que antes debía trasladarse a la capital provincial. Bueno, creo que son formas de contribuir a acercar el Estado a la población, fundamentalmente para que los trámites sean más cercanos, y seguramente en el futuro, si se logran mantener, van a tener más prestaciones, porque evidentemente es un punto de referencia, como decías recién, no solamente para la ciudad, sino para muchos pueblos de este departamento y también de los departamentos que nos rodean. Fernando, mencionaste recién la inauguración del Hospital Iturraspe y queda pendiente todavía el Hospital de Rafaela. ¿En eso tenés novedades? ¿Qué tiempo va a llevar la construcción definitiva del hospital? Lo dijo el gobernador ayer en su discurso, hay 2 hospitales que van a quedar pendientes de terminación, Rosario y Rafaela, pero que seguramente el próximo gobernador en el 2020 los va a poder inaugurar porque les va a dejar licitado y empezado la segunda y tercera etapa en el caso de Rafaela. Así que es una inversión importante que va a posibilitar un mejoramiento de lo que es la salud, la atención de la salud de los rafaelinos, pero también de una amplia cobertura, digamos, de todo lo que son
localidades vecinas y por supuesto también el norte de Santa Fe. ¿Te preocupa de algún modo el tema del tránsito también, volviendo a las problemáticas que tiene Rafaela? Incluso en la campaña de las primarias mencionaste y te referías al tema de una central de tránsito que no está siendo utilizada en la ciudad. ¿Nos podés ampliar el tema? No, a ver, nosotros teníamos conocimiento que en su momento se había incorporado una central de tránsito que permitía un poco no solamente ordenar los semáforos en todo lo que sea la onda verde, sino también manejar los flujos y los tiempos de los semáforos de acuerdo a los flujos vehiculares. Bueno, nosotros no tenemos conocimiento que eso esté funcionando, pero bueno, más allá de eso, que es una cuestión tecnológica que me parece importante incorporar, como municipio nos preocupa el tránsito porque vemos que es uno de los principales problemas de la ciudad. Hay prácticamente 80.000 vehículos que circulan por las calles de Rafaela, que no solamente tiene que ver con la congestión o con ciertas trabas que se dan en el libre desenvolvimiento del tránsito, sino también tiene que ver con la accidentología que hay. Bueno, Rafaela tiene una accidentología importante. El año pasado hubo 18 fallecidos como consecuencia fundamentalmente de accidentes de motos. Y es una de las cuestiones que tenemos que mejorar, que no es algo sencillo, que no solamente debe involucrar al Estado, sino también al resto de la ciudad, y que se necesita un involucramiento muy fuerte de muchos actores para que a través de campañas de concientización, pero a través de mejoras en lo que es el transporte público y a través de generar las condiciones necesarias para que se puedan utilizar otros medios de transporte como las bicis, bueno, se necesita mucho trabajo y una planificación que nos permita lograr en un plazo inmediato, una mejora en este sentido. Fernando, también hay otro punto importante que destacaste durante la campaña que tiene que ver con darle mayor participación a las instituciones. ¿De qué manera lo encararías o lo estás encarando en las propuestas que tenés presentadas? De la misma manera que lo conté recién, es decir, yo hago referencia siempre que cuando fui secretario de gobierno, la primera acción del gobierno del actual intendente fue poner en marcha una campaña de casco y cinturón, que tenía por objetivo reducir todo lo que tiene que ver con la accidentología vial, pero fundamentalmente proteger la vida de los rafaelinos. Y quizá lo hicimos desde el Estado, y si hoy algo me puedo replantear es que hubiera sido mucho mejor tomarnos un poquito más de tiempo, pero involucrar a más instituciones, a las instituciones educativas, a las empresas. Creo que Rafaela se va a ver potenciado si mejoramos esa red institucional, pero no solamente para trabajar en el tránsito, sino en muchos otros aspectos que evidentemente hoy no hemos podido avanzar y que la mejor manera de avanzar es logrando una participación de todos. La llegada del acueducto en su momento, el trabajo que se está haciendo con el gasoducto, el desvío de lo que va a ser la futura autovía, todo eso de algún modo son propuestas y proyectos emblemáticos que van a atravesar a la ciudad de Rafaela y a la región, planteando aquello que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, que es Rafaela metropolitana, independientemente de cuál haya sido la acción o quién lo generó políticamente. ¿Cuál es la posición del nodo en relación a esta Rafaela metropolitana y a que la propia ciudad de Rafaela, que por otro lado es la cabecera del departamento castellano, se constituya un poco en el estandarte, en el emblema o en la bandera que conduzca los pasos de esta macro región? Bueno, creo que Rafaela tiene un potencial importante para poder constituirse, como decís vos, en el líder o la líder de una Rafaela metropolitana, pero creo que no hay que dejar de lado a las demás localidades y creo que hay que trabajar muy coordinadamente con las demás localidades, no solamente en lo que es la vinculación entre una y otra. Por ejemplo, se está planteando vincular a Susana y Lehmann con Rafaela. Se pudo hacer a través de la ciclovía que está pronta a inaugurarse con Bella Italia, seguramente con Roca también habrá algún tipo de vinculación, pero me parece que hay algunos proyectos estratégicos que tenemos que empezar a pensarlo, no solamente de Rafaela, sino también teniendo en cuenta otras localidades como Sunchales, y hasta yo diría, si me planteás, con otras localidades que no son de la provincia, con San Francisco, por ejemplo, creo que hay temas de vinculación
digamos, como el tema de los aeropuertos, que Rafaela quizás no se lo puede plantear de una manera individual. Cuando lo quisimos hacer de una manera individual nos dimos cuenta que no tuvimos el éxito adecuado y necesitamos tener una vinculación que nos permita conexiones con otras ciudades del país a través de vuelos que hace ya rato que venimos pregonando pero que no se dan. Creo que hay que trabajar con otras localidades también para hablar del tema de seguridad y también... Sunchales puede ser una opción en materia de los aeródromos. Yo creo que hay que plantear 4 o 5 temas en los cuales se pueda trabajar con una agenda común y establecer que a lo mejor en el tema de aeródromos puede ser Sunchales y en otros aspectos puede ser Rafaela y quizá en otros aspectos puede ser otra localidad. San Francisco, por ejemplo. Claro, yo no creo que hay que buscar un punto en común que nos una, pero que nos permita tener una vinculación mucho más cercana, pero mucho más posible, porque estamos siempre pensando en que quizás tenemos que hacerlo todo aquí en la ciudad y pasa el tiempo y esto no ocurre. Entonces creo que hay que ser inteligentes y tratar de potenciarnos con otras localidades que nos permitan tener servicios que hoy solos no podemos tener. Y bueno, me parece que por ahí pasa Rafaela Metropolitana, por empezar a pensar en qué proyectos estratégicos debe tener la ciudad, pero también la zona, para poder potenciarnos como una región productiva, que no solamente sea Rafaela, sino también que logre el desarrollo de aquellas localidades que también están alrededor nuestro. Fernando, lo último. El sector de Cambiemos atinó a quizás dar una visibilidad de un acercamiento en realidad con el Frente Rafaela Podemos. ¿Esto es así? ¿Usted se reunió con este sector? No, me invitó Leonardo Biotti a tener una reunión, yo la tuve, estuvimos hablando, digamos, haciendo un análisis muy somero de lo que fue el acto electoral. En ningún momento hubo ningún tipo de invitación a nada. Creo que los dos partidos tienen propuestas bien planteadas, cada uno con sus candidatos. Hemos trabajado para participar de estas elecciones y nosotros lo vamos a hacer dentro del Frente Progresista y lógicamente, sea cual sea el resultado, vamos a seguir trabajando, pero lo único que tenemos que tener en claro es que lógicamente nosotros aspiramos a ser gobierno a partir del 10 de diciembre del 2019. Si así no fuera, dejo bien planteado mi postura de no participar de ningún gobierno que no sea del espacio que hoy estoy militando. A propósito de ese espacio que estás militando, que es Rafaela Puede Más, independientemente del resultado, si ese resultado no es el que ustedes desean, ustedes van a fortalecer el espacio político para seguir creciendo justamente en este ámbito, en la ciudad y en el departamento, ¿no? Sí, Rafaela Puede Más es una constitución donde un partido que se constituye en función de personas que tienen diferentes ideologías, que vienen con diferentes trayectorias y que no vinieron a participar de una elección, vinieron a constituir un partido político que va a seguir teniendo presencia en la ciudad, que va a seguir teniendo la voz y que vamos a plantear nuestras posturas y nuestras posiciones más allá, independientemente, del resultado de una elección. Estamos convencidos que vamos a hacer una buena opción para el 16 de junio, que tenemos equipos, que tenemos propuestas y que seguramente la gente nos va a visualizar como una alternativa muy potable para que el 16 de junio seguramente estemos entre las más votadas y ojalá, y aspiramos a eso, a ganar las elecciones para el 10 de diciembre del 2019, tomar el gobierno de la ciudad y por supuesto tratar de plasmar en nuestras acciones todo lo que hemos dicho en esta campaña. Rafaela Puede Más es de algún modo un homenaje al legendario movimiento de afirmación vecinalista. Y es una continuidad, digamos, sin el nombre, pero digo, haciendo una referencia muy grande a lo que fue un movimiento que sin duda alguna quedó en la historia de la ciudad por todo lo que fue la renovación democrática del 83, porque creo que durante esos 8 años o 7 años y medio se hicieron muchas obras en la ciudad. Mi padre ha dejado en toda su intendencia más de 1.700 cuadras de pavimento construidas, el edificio municipal, el Liceo Municipal Miguel Flores, bueno, un montón de obras, lo que fue el acueducto, con intervención también de instituciones de la ciudad, la red cloacal, muchas obras que sin lugar a dudas nos motiva a ir por más, pero siendo muy respetuosos de que estos tiempos exigen fundamentalmente
escuchar mucho a la gente, convocarlas para participar, pero con una participación que sea efectiva, que no sea al solo efecto de legitimar decisiones. Creo que Rafaela tiene gente muy inteligente y muchas veces nos ha pasado que recorriendo los barrios tomamos idea de los propios vecinos porque son aquellos que viven el momento, viven la situación que les toca atravesar y que muchas veces ellos mismos te dan la solución de cómo resolver el problema. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, reiteramos el agradecimiento por el espacio y seguramente nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Dale, muchas gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por el reinicio de este programa que ha sido muy exitoso en su momento y que nos alegra volver a tenerlos. Muchas gracias. Muy amable. Esto fue Ciudadanos. Oscar, ¿alguna novedad para Una invitación para este próximo lunes a las 7 de la tarde en el Sindicato de la Carne. Entre otros, nuestro invitado de hoy va a ser protagonista porque Radio San Patricio va a presentar el primer debate de ideas con los candidatos a intendente y a concejales. Así que el próximo lunes los esperamos a todos a las 7 de la tarde, a las 19 en el Sindicato de la Carne. Y no hay que olvidarse de que este programa se ve por todos los cables de la región. Así es. Todos los jueves nos reencontramos con Ciudadanos. Muy buen fin de semana.